Ya voy a grabar de una vez. Vamos a ver. Bueno, pues por aquí me ven. Bueno, les comentaba que en la clase anterior hablábamos de algunos autores, no sé si los recuerden. En esta sesión síncrona, pues vamos a hablar de la evolución de los derechos humanos. Nada más de la evolución, ¿verdad? ¿Cómo se va configurando? Si apenas aquí en Nuevo León, por ejemplo, los derechos humanos estaban evolucionando hace apenas no más de 5 años o, bueno, 10 años, vamos a decir. A 10 años, recuerdo, un servidor y mi hijo, así literal, íbamos no sé si les he platicado, al penal de Apodaca, al Cerezo uno y al Cerezo 2 directamente para recabar todo tipo de clientes honorables. Y pues de ahí vivíamos, imagínense, cada 15 días, cada mes. Así como las series que ustedes ven en Netflix, igualito, hagan de cuenta que es igualito. Pero pues observábamos que había violación a los derechos humanos y que muchos de los derechos humanos que se violentaban eran derechos, vamos a llamarle, de violación a la libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo, algunos de ellos. Y que, por cierto, ya después de la reforma a los derechos nuestra Constitución y de los derechos humanos, pues eh, en el artículo 14 y 19 constitucional, en el artículo 19 constitucional, perdón, pues ya se implementa ese derecho del libre desarrollo de la personalidad y que en en la sesión anterior, la sesión anterior, bueno, es una clase, pues ya les comentaba también que la palabra de reconocer en el artículo primero de nuestra Constitución, pues ya nos habla de aquellos derechos, vamos a llamarle derechos implícitos, esa es la palabra. Entonces, al hablar de reconocer aquellos derechos, pues se refiere a derechos implícitos. Entonces, yo recuerdo que hablábamos un servidor y hablábamos de esos derechos que no se observaban. Entonces, la tarea nuestra era buscarlos y luego una vez encontrarlos, ahora sí debatirlos en un argumento ante un juez, en dado caso de que se nos fuera de más allá de que estuvieran estas personas detenidas en el cerezo, porque era una cuestión acuérdense que en el sistema acusatorio, pues se lleva al Ministerio Público y el Ministerio Público tiene una facultad que es retención. No solamente es de la puesta del Ministerio Público en su forma inmediata, así nos habla el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero también es que ellos los retienen, tienen también una facultad alrededor de 2 años. Entonces, ¿dónde los vas a retener? Pues no los vas a retener ahí en el Parque España, ¿verdad? Y que recuerdo el Ministerio Público Federal, pues ahí los retiene. Pero, por ejemplo, el Ministerio Público local, normal, pues ahí se los lleva ahí al Cerezo. No, pues no está bien, pues no, no está bien, pero ahí los retiene. A varios o a muchos de ellos hoy en día es igual. Entonces, esa retención, pues no significa todavía que se haya eh, pues me atrevería a decir, judicializado la situación de esa violencia de los derechos a estas personas. Entonces buscábamos esos derechos, entre otras violaciones del proceso, también por parte del Ministerio Público, de una violación por parte de la autoridad. Vamos a decirlo de esa manera. Ah, que ya se, bueno, que ya se fue el del PAN, ¿verdad? Qué ruido. Siempre me cayó gordo, pero disculpe, pero siempre el ruido del, del, del señor que vende pan. Pero bueno, entonces les digo bromeando, ¿eh? Dejen lo que venda, hombre. Pues total, hagan de cuenta que estos derechos en materia empresarial, vamos a llamarle derechos que no se observan. ¿Qué, vamos a llamarle, qué tipo de derecho o qué tipo pues sí, de derechos existen en una empresa que no se observen? Bueno, esos son los derechos que les estoy comentando, que se le conocen como los derechos implícitos.
como el libre desarrollo de la personalidad, aquellos derechos sexuales por la vía, aquellos derechos que ahora, hoy en día, pues muchas personas quieren reconocerlos. Entonces, a eso se le conoce. E incluso también aquellos derechos naturales, porque el derecho mexicano, muy cargado al derecho alemán, pues era muy positivo, es muy positivo, pero ya con estas palabras de reconocimiento y algunas propuestas de algunos doctores, como les comentaba yo, la sesión o la clase anterior, de los derechos naturales o de biología, como la biología también entra en un punto muy importante, pues se tienen que, se tienen que desarrollar de esa manera o se tienen que respetar. Entonces, en una empresa, vamos a situarnos en una empresa, por ejemplo. Muchos de los contratos que yo observo o que ustedes observen en una empresa, a veces el abogado, no sé quién los haga, yo creo que no creo que los haga un abogado consciente en la materia de los derechos humanos o consciente en lo que es el derecho o por la vida, vaya, por el bienestar, ¿no? Social incluso. Entonces ponen cláusulas que si bien es cierto, en un juicio se pudieran tumbar, pero ¿qué necesidad existe, no? Porque a veces existen principios como pacta sunt servanda, que es que quiere decir que todo lo que venga implícito en un contrato no se puede tumbar. Sin embargo, sí aquellas cláusulas que pudieran ser violatorios de derechos humanos, ¿sí? Entonces, por ello que muchos abogados enclausulados ponen, por ejemplo, fíjense, un derecho, vamos a decirle, implícito. ¿Cómo se me va la palabra, eh? Entonces, este derecho implícito, vamos a decir, ¿qué dicen ellos en cláusulas? Y tendrá el derecho, la contraparte, de auditar, hacer auditorías a la empresa, en la cual observará metodologías, libros, documentos. Espérate. Número uno, no te estás saliendo del objeto social, o mejor dicho, del objeto del contrato, ¿sí? Número dos, estás violentando lo que son los derechos, o vamos a decir, em, estás violentando lo que se conoce como los bienes intangibles. Y que ustedes saben, un bien intangible, pues es propiedad por parte de la empresa y que, pues como sabemos, pues es carísimo, carísimo. Entonces, en primer lugar, la valoración, pues sí, adelante, sí resulta carísima. Pero entonces, imagínense si firman eso, ellos van a tener el derecho de tomarse como en sí esos derechos, eh, vamos a decirlo, que no le correspondan, porque es un conocimiento. Estamos hablando de la palabra que nace del artículo primero que habla, se reconocen los derechos. Entonces, de esa palabra reconocer nace lo que son los derechos, los, los derechos implícitos, como el libre desarrollo de la personalidad, derechos biológicos que nacen de la biología, etcétera, etcétera. Como decía el doctor Laviaga de aquí de Monterrey. Lean el libro. Yo lo tengo en PDF y si lo quieren para propósitos de estudio, se los puedo pasar. Que se me ha pasado comprarlo, ¿no? Físicamente ese libro lo quiero comprar. Pero ya lo he leído mil veces, ¿no? Entonces, esta situación de que el derecho antes era positivo, luego ahora se torna implícito o medio natural o algo así, bien raro, ¿no? Me parece extraordinario. Y recuerdo hace mucho tiempo también doctores que me decían, usted, Fernando, se está pasando de un lujo, ¿no? Y yo decía, cállese, pues sí, no es un lujo. El argumentar ante cualquier persona, ante un director de una empresa, no es un lujo, sino todo lo contrario, estamos hablando de un derecho natural, que por cierto, por ello es que en esta sesión hablábamos de cómo no más hace de 10 años, apenas en 2014 creo, por ahí recuerdo la nueva reforma de los derechos humanos o de la reforma de nuestra Constitución y que pues entra bien toda
estos cambios, estas enmiendas o formas para poder apoyar o tener mayor argumentación, no solamente lo que venga en nuestra Constitución, sino también en derechos internacionales. Podemos tomarlo como base. Sí, adelante, Irving. Sí, buenas noches, profesor. Bueno, yo tengo una duda referente a lo que mencionaba de los contratos. En Sí, este sentido, digo, las empresas que se dedican a una prestación de servicio como tal, por así decirlo, y sí, firman un contrato con cualquier cliente, al cliente le dan ciertos derechos que mencionaba de, pues, revisar, o sea, llevar la revisión de libros o si tiene alguna duda en el ejercicio o en el desempeño de la empresa, o sea, sí puede él tomar como que ciertos derechos para ver el historial de la empresa, pero sí. qué tan factible es en esta parte? O sea, aún así el cliente como tal no estaría violando los derechos de la persona moral. Muy bien, muy buena pregunta. Bueno, sí, de hecho, es muy, o sea, en la materia mercantil, la materia comercial, vamos a llamarlo así, hay hay muchos puntos violatorios que a pesar de que, bueno, debe firmarse, por ejemplo, un contrato de confidencialidad, tal vez un contrato de no competencia a nivel internacional, porque aquí todavía en Nuevo León, o al menos en México, no he visto. Sí he estado en demandas civiles, demandas mercantiles por lo de la confidencialidad, sin embargo, entra ahí lo de no competencia. Entonces se hacen firmar previo a estas cláusulas, yo le digo a veces abusivas, en la cual pues yo sí consideraría, por ello es que hasta apenas en 20 años que a mí me dan la oportunidad de tener este puesto, empiezo yo a picar piedra desde así, a hablar con proveedores y clientes, ya se imaginan con los vendedores una fricción terrible. Y logro cambiar en empresas grandes, fuertes, les logro cambiar modificaciones al contrato original para que no sucedan hechos en los cuales pues a mí se me va a tomar una responsabilidad que no tengo, porque si bien es cierto, una empresa que va a ofrecer un servicio, vamos a llamarle en este caso, de logística, pues es coordinador. Entonces, muchos de los clientes piensan que este tipo de empresas son transportadores o transportistas. Entonces dicen, ah, no, entonces tú te vas a responsabilizar, tú eres el responsable, si tú vas a pagar los daños. O sea, ya están dando por un hecho de que en caso de un accidente, tú eres el responsable de ese accidente. Hagan de cuenta que están violentando el principio de presunción de inocencia, en primer lugar. O sea, no quiero mencionar más, pero lo que dice Irving comenta un derecho también a una persona moral o jurídica. Correcto, esto es común. Ahora, Y por ejemplo, sí, profesor, en el tema de una persona física, o sea, cuando entra a trabajar, digo, ya ve que ahorita ya están más esclarecidos los derechos a la comunidad LGBT y toda esa parte, pero sí. en el caso de las empresas, ¿es factible que en alguna cláusula de un contrato laboral especifiquen, o sea, esa parte de estos derechos? O porque digo, ya ve que anteriormente las empresas cuando todavía esto no era muy común, si veían que la persona era de otra preferencia o eso, llegaban a veces hasta a correrlas, ¿no? O sea, que estaba muy mal esa parte porque pues no estaban actuando digo, antes no estaba bien esclarecida esta parte de los derechos de la comunidad, pero ¿qué tan factible es que actualmente las empresas lo mencionen No, en sus cláusulas? debe ser 1.000.000% factible. O sea, no hay límite. Debe ponérsele esta, es más, tan es así que por eso yo les hablaba del libre desarrollo de la personalidad. Déjala ser a la Pero persona. pero como Ahora, tal no hay una reforma que lo mencione, ¿o sí? O ya ahorita con los cambios que han tenido las sí, leyes, no, y no. ahí De ya. hecho, ya existe. Por ello es que son derechos humanos. Por ello es que les estoy comentando yo el artículo 19 de nuestra Constitución, aunque sea de Constitución o todos los tratados internacionales. Porque recuerden que en el artículo primero constitucional nos hablan de
reconocimiento de los derechos de toda persona, no nos dicen de qué tipo de persona, y aparte de todos los tratados internacionales. Además, los tratados internacionales, perdón. Ok. Entonces, vamos a encontrarnos en un supuesto en el cual una persona se halle, que diga, no, es que no viene, ¿cómo no viene en la norma? Lo tenemos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. Y a eso se refiere. Eh, lo que pasa es que no se pone por desconocimiento, pero son puntos Ajá, muy precisos. porque estos puntos sí entran como parte de la evolución, ¿no? Del derecho humano Claro, como tal. claro que sí. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Yo, la Ok. verdad es que sí me preocuparía mucho eh, para poder poner y que la persona tenga así, pues, el debido respeto hacia las propias, la persona moral que tenga el debido respeto hacia las personas eh, de cualquier tipo eh, vamos a llamarle, de preferencia, de cualquier preferencia sexual, preferencia religiosa, cualquier tipo por eso se le conoce como libre desarrollo de la personalidad. Ajá. Eh, y recuerden que una violencia a este tipo de lo que les estoy comentando, por ejemplo, libre desarrollo de la personalidad, pues imagínense, es tan serio, tan grave, que no, la persona tiene vamos a decir, el cálculo de penalidad es muy alto, es muy elevado. Ni siquiera con cualquier figura jurídica o con cualquier proceso pudiera entrar en libertad. O sea, es prisión, prisión, arriba de 5 años. Entonces es muy grave. Para poder tumbar una violación de este tipo, a libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo, es muy complicado, muy difícil. Yo tuve varios casos así y ya se los platicaré. Que también como defensa, como defensor y como del lado de que estuve también acusando. Entonces, pero vamos a nosotros a platicar cómo estos derechos han estado evolucionando. No sé si haya otra pregunta antes de continuar. Muy bien, Irving, muchas gracias. A Elena, usted, Yo, profesor. yo, ay, perdón. sí, adelante. Yo nada más lo que quería comentar respecto a este tema de discriminación por cualquier tipo de preferencia. Tengo entendido que la Suprema Corte tiene como criterio eh, jurisprudencial el hecho de que una empresa que pudiera limitar los derechos humanos por el tema de algún empleado, por el tema de preferencias, actuaría como autoridad, ¿no? Se le considera como autoridad y en caso de que hubiera una situación así, aparte del tema penal, podría ser susceptible de amparo indirecto, ¿no? Según entiendo. Sí, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, ahorita me recordó Elena a que ya existe, qué bueno que me recordó Elena, porque ya existe una responsabilidad de la persona moral. En palabras jurídicas se le conoce como responsabilidad de la persona jurídica. Y esto viene en el Código Nacional, en el 421, y además que en el artículo 11 bis del Código Penal Federal viene una lista de conductas ilícitas. Y no mal recuerdo, pero sí viene lo que es la discriminación por ahí. Entonces, imagínense poder tener una empresa un castigo, así como si fuera una persona física. La respuesta es sí. Ya por ello se reformó. Ahora, otros dicen, bueno, Fernando, es que, abogado, en el código sustantivo del código, en el código penal todavía no se ha estipulado aquí en Nuevo León. Bueno, pues no, pero muchas de las empresas, o vamos a decir la mitad de las empresas aquí, su matriz está en otros estados en los cuales ya
eh, está validado en el código sustantivo. Pero vamos a decir que, pasaría que aquellas empresas que su matriz está aquí en Nuevo León, con cierta habilidad de argumento y con cierta conocimiento, se puede también responsabilizar, perdón, esa empresa moral, vamos a decir, a esa persona moral, perdón, o a la persona jurídica, es lo mismo. Entonces sí, pues ellas se pueden defender con lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pues, con el amparo, con lo que ellos quieran. Entonces, dice aquí que tenemos 10 minutos. Bueno, entonces hablamos de la evolución de los derechos humanos. Gracias, Elena. Entonces, hablamos de los derechos humanos, de la evolución. Ya a mí me llama la atención que autores como Garzón Valdés, un abogado argentino, el doctor, hablaba de que, pues, que los derechos humanos, pues, es un plan de vida, en primer lugar. Y al hablar de un plan de vida o de un proyecto de vida, pues imagínense, si te detienen de un proyecto de vida, cualquier cosa que sea, pues es una violación a los derechos humanos. Y así, como pudieron ustedes observar en la evolución, en esta actividad, pues se fueron desarrollando un sinfín de derechos, como este, pues me da vergüenza decirlo, ¿no? La votación, de que la mujer tenía derecho al voto, imagínense, qué vergüenza. ¿Qué más? Por ahí tienen ahí un sinfín de derechos, pero yo lo observaba desde el punto de vista, vamos a decir, para protegernos o justificar un poquito, de una necesidad, ¿no? Ah, no, pues es que las mujeres eran nuestras madres o nuestras abuelitas allá en los años, 20, pues, la costumbre era pues que se quedaban en la casa. Pues sí, pero no era correcto eso. La evolución fue, al menos aquí en nuestro país, lenta, ¿verdad? Fue despacio, lento. Entonces se debió a lo mejor, podríamos decir, si yo dijera que en algunos esa evolución que haya sido de necesidad, como el Internet. Ah, ya los muchachos dicen, entonces dales Internet gratis a todos. Entonces ya en algunas zonas, y de hecho un articulado por ahí de nuestra Constitución, pues nos habla que existe esa gratuidad, o no sé si existe esa palabra, para el Internet, porque hay una necesidad, o que los niños no deben trabajar, ¿verdad? Pues antes trabajaban y ahora pues no es necesario, también lo contrario. Entonces, fíjense cómo fue evolucionando esos por necesidades, también así lo comenta el doctor Ladeaga, de los derechos humanos, y que poco a poco fueron surgiendo, ¿no? Fueron evolucionando, dice la autora del libro, María, ¿no? Entonces, puede ser, pero por X o por lo que ustedes quieran, ustedes, no, pero sí, hubo violencia, pues sí, pero pues ya, qué bueno que ya se liberó todo y ya existe, o como dijo ahorita Elena, el amparo. No era un derecho antes, este derecho, ¿no? Es un derecho humano el amparo. Fíjense cómo nace, ¿verdad? Por cuestiones, aquí en México, por cuestiones de diversas o culturales, y en Estados Unidos por cuestiones también tal vez de ayuda humanitaria, pero nacen más o menos, bueno, el habeas corpus nació mucho tiempo atrás que el amparo aquí en México, pero como son figuras jurídicas muy, muy, muy buenas, muy, muy excelentes, ¿no? Entonces, y ya ahora con la reforma, estos derechos humanos toman mayor fuerza como principios, porque los principios entonces tienen cierta calidad, cierto respeto, y se pueden exponer o se pueden argumentar en un juicio. ¿Algún comentario, jóvenes? No, profesor. No, pues nada más el agregar el tema de que todavía el amparo, al menos es lo que se comenta, ¿no? Todavía le falta, desde mi punto de vista, deshacerse completamente la fórmula Otero, porque
no sé, en muchos aspectos todavía sigue siendo muy limitativo, ¿no? Sí, Entonces, es correcto. Pudieran nada más cubrir cierto tipo de derechos o cierto grupo de personas, etcétera. Pero, por ejemplo, ahora cuando entran los jueces en el sistema acusatorio, disculpen, no quiero hablar mucho de abogacía, pero entra un juez y se le conoce o se le conocía, pero bueno, tiene la investidura de un juez de garantía. Y este juez de garantía, pues te va a respetar qué derechos humanos. Entonces, yo mañana puedo hablarle a un juez de control y pedirle una audiencia sobre una audiencia cautelar de garantías. Les vamos a suponer que invente el nombre. Y así lo catalogue para la protección de un bien mueble, de un auto, de una persona. ¿Me puede decir que sí? Pues sí, me tiene que abrir las puertas para una audiencia que estoy solicitando, argumentando, argumentando una violación de los derechos humanos. A esto es, lo que quiero decir, Elena, es que es más rápido. ¿Qué es más rápido? ¿Interponer un amparo o solicitar una audiencia de control en materia penal? Bueno, pues déjeme decirle que es más rápida una audiencia de control y mayor. Bueno, pues está evolucionando para. Yo creo que el amparo también está evolucionando. Yo siempre le hice el feo a los amparistas, no a los abogados amparistas, pero yo le voy más al sistema acusatorio por aquello de que no solamente garantiza, sino también castiga. Y órale. Entonces, esa es la idea. Pero bueno, son situaciones del derecho procesal que más adelante vamos a ir viendo poco a poco, para no meternos mucho en el derecho. Que los derechos, por eso se llaman derechos humanos, ¿no? Pero bueno, ya veremos en otras actividades que le quieren llamar otros nombres, pero pues nunca, no se ha podido. Ok, chicos, ¿algún otro comentario? ¿Ya se va a acabar? A ver si no se me cuelga. Y bueno, también nos hablaba en esta misma actividad sobre los principios. A ver si la próxima sesión vemos lo de los principios rectores de los derechos humanos. La universalidad, la progresividad, la está en el artículo primero, creo, cuarto párrafo por ahí, si me pueden ayudar. Indivisibilidad, ya recuerda, este también es un principio muy bueno porque es muy violatorio. Es el hecho de que se fraccione cualquier tipo de actividad, argumento, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay sí se fracciona mucho ese tipo de derechos o este tipo sí, de derechos. ¿Algún otro comentario, jóvenes? Es el primer semestre, No, ¿verdad? no, Muy sí, bien, bueno. Pues me quiero despedir para que no me cuelgue, no me cuelgue el sistema, ¿no? Les agradezco mucho que hayan estado aquí un ratito y ojalá, a ver si les aviso de otra sesión, ¿les parece? de acuerdo. Muy bien, muy bien. No sé, ¿tengan algún comentario o qué rápido se va el tiempo, ¿no? Muchachos. a lo mejor valdría la pena entrar mejor las sesiones en Meet porque ahí no hay limitaciones temporales. No, Blanca, es que he estado batallando bastante, pues, ya le pedí ayuda a un compañero. Es cierto, es cierto. Es que parece que Meet no me deja grabar, ¿no? Ese es el único detalle. Incluso hasta Maestro, podría pagar, ¿no? Podría pagar, pero pues adelante, Lucero. A ver si no se cuelga. en Adelante, esta adelante. actividad, perdón, en esta sesión tenemos alguna actividad que usted nos va a encargar o lo ¿Cómo? subirá a la plataforma. No lo escuché. Que si en esta sesión encargará alguna actividad o lo subirá a la plataforma. No. Voy a subir esta sesión, pero recuerde que esta es de la actividad 2 de la evolución. Nada más conteste los conceptos de la evolución de esta actividad. Ok, gracias. No, ¿quién levantó la mano?
Bueno, pues entonces muchas gracias, descansen y disfruten a la familia. ¿Ok? Gracias, nos vemos. Gracias, Bye, nos maestro. vemos. Gracias a Gracias, ustedes. igual. Igual.